Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 7 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Se acerca a Jesús un hombre importante de los judíos que fue a verlo de noche, Nicodemo. ¿Por qué fue de noche? Pudiéramos pensar por pena, por el qué dirán de los demás, porque era un hombre importante. Y los religiosos, los maestros de la ley de aquel tiempo, los judíos, no creían en Jesús. Y quizás por temor a ser criticado, a ser señalado, fue de noche donde Jesús. Pero Jesús siempre se deja encontrar, de día, de noche, no importa. Siempre que lo busquemos, Él se deja encontrar. Si tú lo buscas, lo encontrarás. Y llegó, porque a veces puede más la pena el que dirán de la gente que lo que diga Dios, que lo que diga Jesús. Somos tan ingenuos a veces. Queremos guardar las apariencias. Y Nicodemo quizás estaba en esa situación. Seamos cuidadosos nosotros y busquemos a Jesús mientras podamos encontrarlo. Y le dice Jesús a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho que tienes que nacer de lo alto. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu. Porque lo que es carne, carne es. Lo nacido de la carne es carne. Y lo nacido del Espíritu es Espíritu. Y Dios es Espíritu. Y para que entendamos a Dios, necesitamos ser Espíritu. Ser espirituales. Nacer en el Espíritu es importantísimo para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo hace la pregunta: ¿y cómo puede ser esto? Si yo ya estoy grande, ya estoy viejo, ¿cómo puedo nacer otra vez? ¿Cómo puedo meterme en el vientre de mi madre? Es que no estaba entendiendo. Siempre recordemos esto. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? El Espíritu Santo todo lo renueva, todo lo transforma, todo lo cambia, sin que nos demos cuenta. Que yo esté hablando de Jesús es obra de Él, es por su gracia, es por su impulso. Es obra de Él. No tenemos, el viento, le dice Jesús, sopla y no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Así son los que nacen del Espíritu. Si no hay que ponerse a razonar, a querer entender eso. A Dios se le entiende de rodillas y creyéndole. Porque a veces
También nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto? Si esta antes era tal cosa, si este era aquí, si esta era allá. ¿Y acaso Dios no puede cambiar a las personas? Cambió a Zaqueo, ¿se acuerdan? Que era ambicioso para el dinero. Lo cambió. Cambió a María Magdalena, la tremenda pecadora. Y así muchos. En el tiempo de Jesús y muchísimos en el tiempo nuestro. ¿Cuántas personas que antes la conocíamos, que eran borrachitos, drogadictos, que andaban por aquí, que andaban por allá, hoy están consagrados a Dios? Y la gente no entiende ese cambio porque lo ve humanamente. Eso se ve con los ojos del Espíritu. Dios puede hacerlo y puede hacerlo en tu vida y en la mía, si creemos y nos acercamos. Y Jesús le dice, tú que eres maestro, no sabes estas cosas, le dice. Claro, porque ellos lo veían literal. El conocimiento, la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Y es el Espíritu el que nos lleva a comprender las Escrituras. Es el Espíritu el que nos lleva a hablar de Jesús a otros. Es el Espíritu que nos lleva a testificar de Él. Es el Espíritu que cambia, que nos libera, que nos vuelve personas valientes para hablar. Los discípulos eran cobardes, tenían miedo, estaban encerrados. Y cuando llegó el Espíritu Santo, empiezan a hablar y los amenazaban y les decía que los iban a meter presos, pero ellos tenían el fuego del Espíritu y testificaban de Jesús. Cuando nosotros estamos con la fuerza del Espíritu, podemos hacerlo todo. En nuestras fuerzas es bastante difícil, pero con el Espíritu todo es posible. Y entonces Jesús le sigue diciendo, nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto. Esa es la experiencia con Dios. La experiencia con Dios es para ser testigos de Él. El problema, le dice el Señor a Nicodemo, es que ustedes no creen. Y es que ese es el problema de la mayoría de personas incrédulas, que no creen en la palabra de Dios. No creen en Dios. Pero ustedes no creen, le dice Jesús. Y es necesario creer en su palabra, creer en la palabra de Dios y exaltar a Jesús resucitado después que Él ha pasado de su crucifixión y muerte. Exaltar a Jesús, reconocer que no le quitaron la vida, Él la dio para volverla a tomar y ha resucitado. Cuando lo exaltamos, cuando reconocemos, cuando lo levantamos en la cruz a Jesús, y no como una derrota, sino como una victoria sobre la muerte, entonces estamos creyendo, entonces estamos confiando en Él. Y Él nos dice que todo el que cree en Él tiene vida eterna. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. El que no cree, su vida termina aquí. Pero los que creemos en Jesús tendremos vida eterna. Vale la pena creer, vale la pena decirle al Señor, Señor, yo creo, pero auméntame la fe. Señor, ayúdame a nacer de nuevo. A nacer de nuevo mediante tu Espíritu, nacer de lo alto, Señor, para que pueda entender las cosas del cielo. Supliquémosle pues al Señor que nos ayude a nacer de nuevo, a entender las cosas, a creerle para tener vida eterna. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.